Muy buenos días. Entonces, la unidad didáctica que nos convoca es Ingeniería de Requerimientos. El tema es modelamiento en proceso de negocio desde el lenguaje unificado de modelamiento, es decir, desde lo que es el UML, ¿correcto? Bien, habíamos hablado o hemos estado anteriormente en las sesiones anteriores hablando acerca de que el desarrollo de un sistema de información implica pues el uso de una metodología de desarrollo de software. Es decir, cuando nosotros tenemos a bien el diseño o la implementación de un sistema informático, pues este tiene que, digamos, estar enfocado en función a una metodología de desarrollo de software. Implica pues naturalmente que el sistema tiene que ser no solamente analizado, sino también diseñado en función a una metodología. Cuando hablábamos de metodología de desarrollo de software, hemos dicho que existen dos tipos de metodología: la metodología de desarrollo de software tradicional y las metodologías de desarrollo ágiles. En el caso de las metodologías de desarrollo tradicional, pues está la metodología RUP, que ya lo hemos ido viendo en las sesiones anteriores, que básicamente se basa en todo lo que es el diseño y la arquitectura de un sistema de información basado naturalmente en el análisis y que implica pues hacer todo un modelamiento del sistema a través de una serie de diagramas. Y estos diagramas naturalmente pues son, por ejemplo, el diagrama de caso de uso, el cual se divide en dos. Tienes lo que se llaman los de Kuhn y los de Kuss. Los de Kuhn hacen referencia al diagrama de caso de uso del negocio y los de Kuss hacen referencia al diagrama de caso de uso del sistema. Adicionalmente también hemos hablado, se ha hecho mención a que un sistema está compuesto por una serie de objetos y que estos objetos naturalmente son las clases que van a conformar el sistema de información. Y que dicho sea de paso, estas clases a su vez se crean a través de unas bibliotecas de enlace dinámico, o también conocidos como DLL, Dynamic Line Library. Estos archivos DLL son básicamente archivos que contienen una colección de clases. De hecho sea de paso, se aplica lo que es los principios, está basado en los principios de la POO, programación orientada a objetos. Y dentro de la programación orientada a objetos, pues existen una serie de características como es la herencia de datos, el encapsulamiento de datos, el polimorfismo, entre otras. O sea, son todas básicamente las características que se aplican pues, dentro de la programación orientada a objetos. Y naturalmente, una DLL, un archivo DLL, es un Dynamic Line Library, no es otra cosa que un archivo encriptado, porque este a su vez contiene una serie de clases, las cuales han sido, digamos, empaquetadas dentro de este archivo, y finalmente ese es el archivo que se utiliza dentro de la programación de un sistema de información, porque incluso puede ser instanciado. El lenguaje de programación por excelencia que trabaja estos archivos DLL es, por ejemplo, el lenguaje de Visual Basic.NET y el lenguaje, por ejemplo, de C#. C# y Visual Basic utilizan, digamos, programación orientada a objetos, donde los objetos son clases y estas clases se encuentran dentro de las DLL. En el caso de Java, el lenguaje Java, a través del software Eclipse o NetBeans, naturalmente también puedes tú programar o codificar, en este caso, el principio de la POO, programación orientada a objetos. Puedes tú también crear tus clases, puedes también tú definir los archivos clases, los cuales pueden ser, en este caso, empaquetados a través de DLLs. La ventaja de trabajar, por ejemplo, con clases o con objetos es que estos permiten la recursividad, ¿no es cierto?, de una clase, pudiendo incluso esta ser instanciada n veces a lo largo de todo un sistema de información. Con esto nos ahorramos el tema de estar recodificando lo mismo en cada formulario, es decir, en cada ventana. Como ventaja, digamos, tenemos ahí la ventaja de lo que es la recursividad y la usabilidad de lo que es naturalmente pues dentro de la programación orientada a objetos, ¿no? Porque ya de por sí estar codificando varias veces en varios formularios, muchas veces estos formularios llaman a determinadas clases. Y naturalmente una clase sabemos que está compuesto por propiedades, ¿no es cierto? Y por métodos.
Hemos dicho que las propiedades son características o atributos inherentes a una clase. Y los métodos básicamente son los eventos que codificamos dentro de una clase. Y que dicho sea de paso, estos métodos pueden ser de acceso public, es decir, de acceso público, o de acceso private, es decir, de acceso privado. Correcto, entonces un poco haciendo la introducción de lo que es la programación orientada a objetos, cómo es que finalmente estos trabajan con clases y cómo es que estas clases se trabajan con librerías que finalmente pueden ser, digamos, encriptadas y reutilizadas a lo largo de la codificación o implementación de un sistema de información. No obstante, cuando hablamos de programación, cuando hablamos de código, se supone que estas clases, antes de ser codificadas, deben de ser diseñadas, es decir, deben de ser estructuradas a través de un modelo o un diagrama. En el caso de la metodología RUP, que es la metodología de desarrollo tradicional, dentro de RUP, tú puedes crear todo este conjunto de clases, mapear, diseñar o estructurar cuáles van a ser las clases que conforman tu sistema de información. Y naturalmente lo puedes representar a través de un diagrama de clases, que en el caso del software, Rational Rows te permite crear o diseñar este diagrama de clases. No obstante, existen otros programas, otros software que también te permiten crear estos tipos de diagramas. Llámese diagrama de caso de uso, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, diagrama de clases, diagrama de componentes, diagrama de actividades, diagrama de estados, etcétera. Son algo de 9 diagramas que tú tienes que desarrollar dentro de lo que es un sistema de información bajo el enfoque de la metodología de desarrollo RUP, la cual a su vez, pues naturalmente utiliza el lenguaje de modelamiento unificado. En ese sentido, existe, aparte de Rational Rows, existe lo que es StarUML, y hay un software que es muy parecido a Rational, que se llama Modelio, pero sí Modelio, por ejemplo, consume bastante recursos en cuanto a lo que es el procesador, en cuanto a lo que son las características para su ejecución dentro del sistema operativo que estés utilizando. Entonces, yo he compartido con ustedes a través de la plataforma del aula virtual una carpeta, un link, un drive, para que ustedes puedan descargar en este caso StarUML. Incluso hay un videito ahí donde se explica cómo hacer la actualización de la versión y todo. O sea, en realidad este es el aplicativo para que ustedes lo descarguen. Si alguien de repente quiere trabajar sus diagramas, quiere, digamos, elaborar toda la diagramación del sistema con Rational Rows, no hay problema. Si tienes la licencia, si está activo en tu PC, puedes utilizar en este caso Rational, no hay problema. O de repente alguien quiere trabajar con Modelio, también lo puede hacer. ¿Ya? Eso del software es relativo. Eso ya depende finalmente de ustedes con qué versión quieran trabajar y cómo es que lo vayan ustedes a trabajar en cada uno de ustedes de acuerdo a su máquina y a sus requerimientos, tanto de hardware como de software que requiere o que pide cada uno de estos programas, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos un poco a ver en qué se basa la metodología de desarrollo RUP, ¿sí? Y lo primero que tenemos que nosotros básicamente ver es qué es la qué es la arquitectura, ¿sí? En qué consiste la arquitectura del software o la arquitectura del programa y qué relación tiene con el tema de la usabilidad. Dice acá, en este caso debemos tener en cuenta el dinamismo y la usabilidad en el momento del diseño de la arquitectura de un sistema que sea interactivo y que nos pueda ahorrar pues muchos inconvenientes, muchos dolores de cabeza, por así decirlo. Es decir, cuando uno quiere desarrollar un sistema, tiene que pensar en la arquitectura que va a emplear, que va a tener ese sistema, y el tema dice acá de la usabilidad, es decir, el tema de cómo es que finalmente yo reutilizo o utilizo, o voy a utilizar o voy a interactuar yo usuario con el sistema y qué componentes, ¿no es cierto?, va a tener este sistema de información. Acuérdense que la arquitectura es todo. Es como, por ejemplo, cuando de repente, en este caso, un arquitecto quiere, por decir, no sé, quiere digamos, construir un edificio de 20 pisos o de 10 pisos, ¿no? ¿Por dónde empieza? Pues empieza primero haciendo el diseño de lo que vendría a ser el edificio, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de un edificio? Pues hay planos, ¿sí? Hay distintos tipos de planos, pero antes de proceder
a lo que es la construcción, por ejemplo, del edificio, lo que tiene que hacer el arquitecto es un elemento que va a permitir visualizar cómo va a ser ese edificio. ¿Alguien me puede decir qué hacen los arquitectos antes de presentar un proyecto, por ejemplo, en el caso de construcción? Ellos lo bosquejan, no solamente elaboran el plano, sino que ellos hacen una especie de, no sé si tienen alguien la palabra, no sé si se acuerdan. ¿Actividad? Empieza con M y termina en A. Eh, Hay una Q intermedio. ¿Una maqueta? Exacto, una maqueta. Lo que tiene que hacer el arquitecto, naturalmente, pues, ¿no? Primero elabora un bosquejo, un diseño, pero naturalmente, para ver cómo va a quedar, digamos, en este caso, la torre o el edificio, pues, le presenta al cliente una maqueta, donde él vea básicamente cuántas oficinas van a haber, cuál va a ser la distribución, cuántos ambientes van a haber por piso, cuál es el diseño arquitectónico que va a tener naturalmente este edificio, porque es una forma de representarla, digamos, esta construcción de una manera visual, es decir, de una manera pues, que se puede entender por el cliente. Claro, se supone que detrás de la maqueta tiene que haber un estudio de suelo, como dice Cruz. Es decir, eso es natural, es como ustedes, ¿no? Si voy a hacer un sistema, pues supone que antes de ustedes hacer los diagramas, antes de hacer el diagrama de clase, el diagrama de caso de uso, se supone que han hecho o han aplicado la técnica del análisis. Es decir, han hecho análisis de requerimientos, han identificado cuáles son los requerimientos del negocio, cuáles son los requerimientos del usuario, cuáles son los requerimientos de los stakeholders, etcétera, etcétera. Han hecho todo un levantamiento de información para determinar finalmente cuál es el proceso de negocio a sistematizar, cuál es el business process, qué deficiencias hay con respecto a sus procesos comerciales. De repente el problema no solo es con un proceso, sino son con varios procesos. Y acá también hay que tener en cuenta, jóvenes, que muchas veces en un negocio, en una empresa, no existe solamente una deficiencia o un proceso que pretenden sistematizar está amarrado con otros procesos. Por ejemplo, en el caso de que alguien quiere manejar digamos, lo que es el inventario del almacén de una empresa. Acuérdense que en el caso del inventario, para llevar un control del inventario del almacén, pues primero yo tengo que identificar esta empresa a qué se dedica, qué cosa es qué tipo de productos es los que comercializa. Y adicionalmente, tengo que tener claro que el proceso de almacén está amarrado a dos procesos adicionales, como es el proceso de compra y el proceso de venta. Y que en el proceso de compra yo sé que el almacén tiene que ver lo que es el incremento de lo que es el stock, es decir, cada vez que se adquieren productos, el stock se supone que se tiene que ir incrementando. Entonces yo tengo que preguntar si es que la empresa ya cuenta con un sistema de compras, es decir, de repente ese proceso ya está automatizado, y también tengo que evaluar si es que cuentan con un sistema de ventas, porque cada vez que vendan, pues tienen que en el almacén disminuir el stock cada vez que hay una salida de productos. Adicionalmente, también tengo que conocer qué tipo de documentación maneja la empresa respecto a cada proceso de negocio. En lo que es el control de inventario, por ejemplo, se maneja mucho lo que es un CARDEX. El CARDEX tiene que ver con entradas y salidas de productos al almacén, y esto lo ve y lo maneja el área de contabilidad para llevar un control de las existencias y también de lo que es el inventario, los activos que hay dentro de una empresa, porque finalmente las mercaderías son activos. ¿Qué pasaría si hay un incendio y, por ejemplo, se quema el almacén? Entonces, tenemos que saber cuántas son las pérdidas, para saber de una forma exacta cuánto es el valor que representa la pérdida de dinero por la incineración de productos. ¿Y quién tiene que reflejar esas pérdidas? Pues el área de contabilidad. Entonces, la cosa es mucho más compleja de lo que uno pretende cuando dice, sí, voy a hacer un sistema de información, pero detrás de la implementación de un sistema está, pues, naturalmente enfocado en función al análisis, es decir, como parte de lo que es el ciclo de vida. No sé si ustedes recuerdan, dentro de las etapas, cuando siempre se dice, ok, vas a hacer un sistema de información, ¿conoces cuáles son las etapas del ciclo de vida de un sistema de información? Pues sí, la primera etapa, naturalmente, es la etapa del análisis. Y en ese sentido, pues en esta etapa lo que hacemos aquí es, primero, un levantamiento de información, y dos, sometemos a un cuestionamiento racional
de cada uno de los procesos que existen en la empresa y determinamos naturalmente si es que estos guardan relación o no con otros procesos comerciales. Y naturalmente tengo que solicitar la documentación, los documentos que maneja cada proceso de negocio. ¿Para qué? Para poder analizar qué tipo de información es el nuevo sistema que se va a implementar va a manejar. Incluso ese levantamiento de información sirve de insumo para lo que es el modelamiento, diseño e implementación de una base de datos, porque naturalmente un sistema de información va a necesitar de la implementación de un database, es decir, de una base de datos. Esta base de datos, naturalmente, pues tiene que ser una base de datos transaccional. Ya hemos hablado de que existen dos tipos de base de datos. Incluso están las bases de datos no relacionales y las bases de datos relacionales. Y existe una tercera que todavía no lo van a conocer hasta cuando lleguen al quinto semestre en el curso de inteligencia empresarial, también conocido como inteligencia de negocios, curso que actualmente en el IESFA lo dicto yo. No sé cuánto tiempo esté en el IESFA acompañándolos, pero si en algún momento nos toca, no sé si tienen de repente la oportunidad o no oportunidad de llevar el curso conmigo, entonces ahí vamos a ver lo que es inteligencia empresarial. Que naturalmente allí hablamos de la implementación de base de datos, pero ya no relacional, sino una base de datos dimensional, ¿no? Y ahí estamos hablando pues de los data mart y data warehouse, que son básicamente otro tipo de sistemas, y ya no estamos hablando de sistemas OLTP, sistemas transaccionales, sino estamos hablando de sistemas OLAP, que tienen que ver con el procesamiento analítico. Entonces, naturalmente, los sistemas de información es un tema muy, muy amplio, que incluso hay una clasificación, y particularmente yo siempre digo, los sistemas de información, al margen de su constitución o de su naturaleza, se dividen básicamente en dos, sistemas OLTP y sistemas OLAP. Ahora ustedes están aprendiendo en lo que es el diseño e implementación de sistemas OLTP, es decir, sistemas transaccionales, que tiene que ver con O de online, T de transaction y P de proceso. En este caso, OLTP significa procesamiento transaccional y correcto, cuando hacemos el translate, la traducción de esas siglas. Y dentro de los sistemas OLTP, existen tres tipos de aplicaciones que podemos crear. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos tres tipos de aplicaciones que nosotros podemos implementar dentro de los sistemas OLTP? ¿Alguien tiene la respuesta? Hay tres tipos de sistemas. Siempre cuando el estudiante dice, voy a hacer una investigación, voy a hacer una tesis, ok, ¿qué tipo de sistema es? ¿Un OLTP o es un OLAP? Entonces él me lee el título y le digo, ok, eso es un sistema transaccional, va a ser un sistema de tipo OLTP. ¿Alguien conoce, recuerda cuáles son los tipos de sistemas OLTP? Briceño, Gianmarco, Amílcar, ¿quién está por acá? Cruz, Fukuda o Santa Cruz. ¿Alguien recuerda cuáles son los sistemas OLTP? Hay tres tipos de aplicaciones que cuando dices, profesor, voy a hacer tal sistema, entonces digo, ok, ese es un sistema OLTP. ¿Alguien recuerda cuáles son esos tipos? ¿Tiene una idea? ¿O no? No sé. Percy. Que uno era físico y el otro era así modo virtual, aplicaciones, así. Y otro era de escritorio. Ya, de todo lo que me has dicho, algo tienes, es correcto, que son básicamente el desarrollo de aplicaciones de escritorio. Una aplicación de escritorio es un sistema OLTP. Faltan otros dos. Axel. Una aplicación web. Una aplicación web, correcto. Falta uno más. Y una. Cuando querías de repente utilizar, por decir, ¿no? Profesor, tengo mi celular y quiero jugar Pokémon Go. ¿Qué necesitas descargar? De la Play Store. Una aplicación móvil. Así es. No se olviden, por favor, apunten esos tres tipos de sistemas. Es importante que lo sepan. Cuando hablamos de sistemas OLTP, estamos hablando de sistemas transaccionales. Estamos hablando del procesamiento transaccional en línea. Dentro de esta categoría, por así decirlo, de sistemas de información,
existen tres tipos de aplicaciones que podemos crear o desarrollar. Una de ellas es naturalmente las aplicaciones de escritorio o aplicaciones de tipo desktop, y están también las aplicaciones web, y por otro lado están las aplicaciones móviles. Son esos tres tipos de sistemas o aplicaciones, están, digamos, dentro de la clasificación de los sistemas OLTP. Cuando hablamos de sistemas OLAP, jóvenes, aquí estamos hablando más que todo de llevar a cabo un sistema que permita hacer un análisis de datos. Es decir, vamos a suponer que la empresa necesita hacer lo que es análisis de datos. Existen dos. En realidad hay tres tipos de análisis. Uno de ellos tiene que ver con el análisis descriptivo, es decir, analizar los datos históricos de la empresa para tomar decisiones en el presente. También tienes un tipo de análisis que se llama análisis predictivo, es decir, cuando la empresa quiere hacer predicción de datos con la información que poseen en el presente para tomar decisiones que estos tengan, digamos, un efecto en el futuro. Ahí tenemos otro tipo de análisis, es el análisis predictivo. Y existe también el análisis prescriptivo. Entonces, naturalmente, cuando quiere una empresa hacer predicción de datos o análisis de datos, hay que ver y hay que analizar qué tipo de análisis ellos quieren realizar, porque incluso tú podrías ir a la empresa y tener la idea que ellos quieren un sistema transaccional, y cuando tú te entrevistas con el stakeholder, con el customer, con el cliente, con el gerente, con los jefes de área, y tú tomas nota de sus requerimientos, pues ahí tú tienes que no solamente identificar qué tipo de requerimientos o necesidades tiene la empresa con respecto a sus business process, sino que cuando tú tomas nota de estos requerimientos, tú vas a tener que identificar qué tipo de requerimientos son. ¿Realmente lo que ellos requieren es un sistema transaccional o es un sistema OLAP? Ahí tú tienes que identificar si es un sistema de tipo LTP o un sistema de tipo OLAP. Porque de repente te vas a la empresa, te reúnes con los stakeholders, y naturalmente cuando tú identificas sus requerimientos y empiezas a analizar esos requerimientos, te puedes dar con la ingrata sorpresa que ellos no requieren un sistema transaccional, sino lo que necesitan es un sistema OLAP. Si es así, si tú identificas que ellos requieren un sistema OLAP, hay que identificar qué tipo de análisis es lo que ellos quieren hacer con la información respecto a sus requerimientos. ¿Es un análisis descriptivo, es un análisis predictivo o prescriptivo? Porque en función a ello yo tendré que recomendar qué tipo de solución voy a implementar. Cuando hablamos de sistemas OLAP, por ejemplo, existen tres tipos de sistemas o soluciones. Se le llaman las soluciones de tipo Business Intelligence, o soluciones BI, que tiene que ver con inteligencia de negocios. Tienes también soluciones de tipo BA, que es Business Analytics, análisis del negocio. Tienes también dentro del análisis prescriptivo las soluciones, por ejemplo, basados en Big Data, que tiene que ver pues naturalmente con el uso de Machine Learning o aprendizaje automatizado. Entonces, claro, naturalmente, pues para esto, tú como futuro especialista en sistemas o analista de sistemas, tienes que entender y comprender cada uno de estos conceptos fundamentales y muy propios de la ingeniería, porque en realidad son conceptos de ingeniería de software, de ingeniería de sistemas. Entonces, cuando tú tienes claro que el tipo de sistema no es un sistema transaccional, sino un sistema OLAP, pues hay que ver y tienes también que evaluar si estás en la capacidad de poder implementar, por ejemplo, una solución de inteligencia de negocio, una solución de business intelligence, porque naturalmente pues ahí hay que implementar un data mart, hay que hacer un modelo dimensional, hay que implementar un Google Lab, hay que implementar dashboard, en fin, controles de mando para lo que son el tema de reportes, etcétera, etcétera. Entonces, son conceptos nuevos que ustedes van a ir aprendiendo a partir del quinto semestre en el curso de inteligencia empresarial, pero que para llevar ese curso tú tienes que tener toda la cosmovisión de lo que implican los sistemas transaccionales, las características que estos tienen y naturalmente conocer su arquitectura. Por eso es importante que cuando hablamos de un software, entender que básicamente detrás de un sistema tiene una arquitectura y hay que conocer cuál es esa arquitectura, ¿correcto? Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta que tengan, pueden formularla si es que existe alguna consulta. Entonces, básicamente, como se dice, si yo digo, ¿no? Jóvenes, ¿cómo saben ustedes si un sistema es OLAP
OLTP. ¿Cómo lo identifican? ¿Cómo ustedes determinarían si lo que el cliente quiere es una solución de tipo OLTP o de tipo LAP? Ahorita yo sé que de repente el tema de sistemas OLAP, por lo que les estoy explicando, que quede claro que está basado en un tipo de análisis, que puede ser descriptivo o predictivo, y en función a eso tú determinas si lo que ellos requieren, pues naturalmente es un sistema de ese tipo, de tipo OLAP. Un sistema transaccional, ¿cómo ustedes lo reconocen? ¿Cómo logran reconocer? Dicen, ok, este tipo de sistema naturalmente es un sistema transaccional. ¿Alguien me puede decir en qué consiste o de qué manera lo identifico? Nadie, Briseño, Gianmarcos, Fukuda o Yaun. Ok, si no tienen la respuesta, yo lo explico. Cuando hablamos de sistemas OLTP, sistemas transaccionales, acuérdense que hay tres tipos de transacciones que se pueden ejecutar dentro de un sistema OLTP. Lo apunto allí en el chat. Por ejemplo, cuando un sistema requiere de la ejecución de un insert, de un update, de un delete o de un select. En este caso, ¿qué significa? Que si un sistema necesita, por decir, hacer inserción de datos, pues naturalmente a nivel SQL se supone que va a ejecutar el comando insert. Si el sistema tiene que hacer una actualización de la información, una actualización de los datos, pues naturalmente lo que va a ejecutar de forma interna es un update, una actualización. Si el sistema tiene que hacer una eliminación de la información, es decir, eliminar registros de la base de datos, internamente lo que se va a hacer es un delete. Y si el sistema necesita mostrar o extraer datos del database, de la base de datos, internamente lo que va a hacer el sistema a través del lenguaje SQL es ejecutar la instrucción select. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de transacciones, estamos hablando del insert, update, delete y select, que son los comandos claves para lo que es un sistema de tipo transaccional. ¿El insertar datos, profesor, es una transacción? Sí. ¿El actualizar datos es una transacción? Sí. ¿La eliminación de registros o de filas o de datos o de tuplas dentro de una tabla también es una transacción? Sí, es un delete. Entonces, estas transacciones, al igual que el select, al igual que el insert, el update y el delete, pueden ser ejecutadas desde un software de escritorio, desde un sistema desktop o sistema de escritorio, o desde un website, sitio web o aplicación web, incluso desde una aplicación móvil. Tú te descargas una aplicación móvil, de repente, profesor, quiero hacer una operación bancaria con tal banco, pero para no ir ahora hasta la oficina, pues ya existe una app móvil que ellos han desarrollado, lo voy a instalar y naturalmente lo que hago es ahí afiliarme a través de mi clave, mi usuario, registro mis datos. Cuando tú ingresas esa información, ¿dónde crees tú que se va a almacenar? Pues en la base de datos de esta entidad bancaria. Internamente la aplicación, la app móvil, ¿qué está haciendo, profesor? Un insert, está haciendo una inserción de datos. Es decir, la app móvil es la interfaz que sirve como medio de comunicación entre el usuario y la base de datos. Eso que quede claro. Cuando ustedes desarrollan, por ejemplo, o diseñan sus formularios en Java, ¿qué hacen? El formulario que ustedes diseñen en Java viene a ser, en este caso, el elemento de comunicación entre el usuario y la base de datos y el sistema, porque simplemente sirve de una interfaz, es la puerta de acceso al sistema a través de los formularios, que naturalmente tienen que haber incluso permisos, roles, jerarquías para lo que es el acceso, el tema del login o el logueo, pues sí, y naturalmente lo que hay que hacer acá, pues, es diseñar, ¿no es cierto?, cómo van a ser las interfaces del sistema. Porque incluso el diseño de los formularios, el diseño de los prototipos o las interfaces de un sistema de información, naturalmente también forma parte de la arquitectura de un software, ¿sí? ¿Me dejo entender? Tú dirás, profesor, pero ahí estamos hablando de la segunda etapa o la segunda fase del ciclo de vida de un sistema de información. Usted está hablando ahí ya de la fase de diseño. Sí, pero naturalmente se supone que antes de llegar yo a la etapa del diseño, he tenido que pasar por la etapa del análisis. Entonces, muchas veces los sistemas de información fracasan en cuanto a su usabilidad o en cuanto a su rendimiento, porque muchas veces falló la etapa del análisis. Es decir, el especialista de sistemas, la persona encargada de implementar todo el sistema de información para la empresa,
puede que no haya analizado el problema como tal, los procesos de negocio como tal, las actividades o tareas que se realizan o se ejecutan en cada business process, en cada proceso de negocio. Y naturalmente, si no hizo un adecuado análisis en la etapa de diseño, todo lo que él pretenda diseñar naturalmente puede estar o puede ser deficiente, ¿correcto? Para que ustedes implementen una base de datos, ¿qué hacen? Hacen una etapa de modelamiento, ¿cierto? O sea, hacen la etapa de diseño. Elaboran ustedes seguramente un MER de forma inicial, que es el modelo de entidad-relación. ¿Qué plasman en un modelo de entidad-relación? Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué elementos plasman dentro de un MER, dentro de un modelo de entidad-relación? ¿Alguien tiene la respuesta? Ya sea escribiendo en el chat, yo leo sus respuestas, o a través de su micro. Lo que es Y las que, identidades, cardinalidades, profe. perdón, Las identidades, cardinalidades, lo que es los atributos, eso. Flores Pariona, ¿verdad? Sí, profesor. Flores Pariona, ¿tú has escuchado la frase que dice primero la media y luego el zapato? Firmes. ¿O es primero el zapato y luego la media? Depende, Primero, profe. A ver, Briseño, cuando volvamos al presencial el otro año, yo te quiero ver con tus Mentira, zapatos profe. puestos y después encima las medias. Señores, estoy haciendo analogía. Básicamente lo que ustedes les doy a entender es que ustedes tienen que saber que hay un orden para hacer las cosas. ¿Sí? Hay un orden, ¿cierto? A nivel, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? En el caso, ¿por qué les digo siempre primero la media y luego el zapato? Claro, el estudiante me dice, sí, el joven Flores dice, sí, naturalmente coloco las entidades, coloco las cardinalidades, los atributos, las relaciones. No, hay un orden. Lo primero que tú tienes que hacer para elaborar un modelo de entidad-relación es análisis de información, o sea, ver qué tipo de información maneja la empresa, para empezar. Dos, reconocer o identificar sus procesos de negocio. Y es más, yo diría incluso que el primer paso es identificar básicamente, en este caso, cuáles son los procesos de negocio sistematizados. O sea, lo primero que tengo que tener en claro es, ok, la empresa, ¿cómo se llama? Tiene tal nombre. ¿Cuál es su core business? ¿Cuál es, digamos, su estructura central del negocio? ¿Cuál es su proceso comercial? ¿No? Tengo que saber cuál es la razón social de la empresa, a qué se dedica, qué comercializa, productos o servicios. Porque incluso el que la empresa comercialice solo productos o solo servicios también puede tener un impacto a nivel de la implementación de la base de datos. Porque claro, si comercializa servicios y no vende productos, no voy a tener una tabla de productos en mi base de datos. ¿Se entiende? Ya desde ahí estoy haciendo un descarte de que ese tipo de información no la voy a encontrar. Dos, si yo sé que la empresa maneja, por decir, trabaja comercializa productos y también comercializa servicios, entonces naturalmente tengo que pensar que en mi base de datos voy a tener que contemplar esos dos tipos de información. Tengo que registrar no solamente los productos que comercializa, sino también qué tipo de servicios ofrece. Vamos a suponer que es una empresa comercializadora de electrodomésticos. Para no hacerle cherry a nadie, voy a decirle, digamos, la empresa comercializadora Micash S.A. Vamos a suponer que Micash S.A. pues es una empresa que comercializa productos y también servicios, como por ejemplo, pues refrigeradoras, de repente ofrece la venta de, no sé, de artefactos, de línea blanca, de repente ollas arroceras, microondas, no sé, cocinas eléctricas a gas, en fin, etcétera, etcétera. Pero también brinda, profesor, el servicio de reparación o servicio técnico, como lo tienen muchas entidades hoy en día. Muchas empresas comercializadoras de este tipo de productos también ofrecen el servicio de técnico. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que en mi base de datos también tengo que tener identificado qué productos son los que ingresan por tema de mantenimiento, servicio técnico, qué clientes son los que lo solicitan, qué empleados registran ese tipo de información en la base de datos, pues tengo que tener toda esa información estructurada para que cuando el cliente, en este caso el gerente, solicite información de su data, de sus procesos, pues yo pueda tenerlo a la mano. Naturalmente, si el análisis falla, es muy probable que el modelo de entidad-relación no cumpla los requerimientos del usuario. Por eso es de que cuando hacemos un sistema, particularmente yo soy muy incisivo con el tema de la base de datos. Si tú necesitas, digamos, en el proceso de desarrollo, te das cuenta de que hay un proceso o hay un tipo de información que te piden mostrar, lo que vas a hacer es ir y mirar tu base de datos. ¿Dónde está esa información? ¿En qué atributos?
cuáles son esos campos, en qué tablas se encuentra repartida esa información, con qué tablas guarda relación, y hay que ver naturalmente si esa información ha sido o no ha sido, digamos, contemplado en la fase del modelamiento, porque de repente nos damos cuenta de que los reportes que el cliente generalmente nos solicita, nos damos cuenta que en la base de datos no existen. Entonces, ups, ¿qué pasó? No consideras esas entidades, por lo tanto esas tablas no existen en la base de datos, o de repente el proceso analizado está incompleto. Es probable que de repente haya faltado algunos documentos adicionales para poder contemplar esas entidades. Lo otro es que de repente la entidad existe, profesor, acá está la facturación, aquí está la guía de remisión. ¿Y dónde está, por ejemplo, el tipo de traslado? Porque en una guía de remisión uno especifica qué tipo de traslado es, si es de sede a sede, si es interno, si es, tiene también sus características, tiene también sus atributos. Entonces, si de repente nos vamos a la tabla guía de remisión y no encontramos esa información, ups, a alguien se le olvidó considerar esos atributos dentro de la base de datos. Y por lo tanto, pues naturalmente no lo vas a encontrar, ¿correcto? Ok, no hay problema diseño. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado con eso, ¿correcto? A ver, ¿qué me dice Cruz? Ajá, Cruz lo conoce muy bien, ¿no? Sí, por lo que leo y por lo que dice, él lo ha experimentado. Ok, no problem, Cruz. Continúo. Entonces, que quede claro, señores, de que naturalmente en un sistema de información, para poder yo, digamos, implementar un sistema OLTP de forma adecuada, tengo que pensar en este título que ustedes ven ahí, arquitectura del software. La arquitectura del software implica todo. No solamente jóvenes desde el análisis, no solamente de sus procesos de negocio a sistematizar, no solamente en el tipo de información que van a manejar, sino también tengo que pensar en cómo es que voy a implementar este sistema. Y naturalmente, pregunto, ¿la base de datos no es un elemento fundamental de un sistema transaccional? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pregunto, ¿la base de datos es un elemento fundamental dentro de un sistema de información? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién me puede dar su apreciación? ¿Es importante implementar una base de datos o no? Simplemente para hacer un sistema no necesito de un database. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, profe, es para guardar información del esto. De la empresa, porque obviamente si tú estás en tu database, tú estás en tu NetBeans, ¿no es cierto? Has diseñado tu formulario y todo, y todo lo ingresas a través de esa interfaz. En algún momento tienes que hacer clic en algún botón que diga guardar datos, ¿no? O grabar. Para ¿Dónde gestionar, lo guardas? para gestionar tu información y tus datos. Claro, tiene que haber un repositorio, un repositorio o un contenedor de información, y ese concepto se ajusta naturalmente al concepto de un database. Un database que es un contenedor de información, un almacén de datos. Es importante, claro, porque sin base de datos no hay sistema transaccional. Por ejemplo, ustedes ahorita han hecho una calculadora, ¿correcto? Algunos bien, algunos mal, algunos no han terminado, algunos están por terminar, ya han enviado, no lo sé, ya me pondré a revisar. Y la pregunta es, cuando ustedes dicen 4x4, 5x4 o 25 entre 2, etcétera, hacen cualquier tipo de cálculo, esos datos que ustedes ingresan en la calculadora, ¿se guardan, se almacenan en una base de datos, sí o no? No, profe. No, ¿por qué? Porque son datos volátiles. Son datos que solamente se ingresan y se procesan, más no se almacenan. Entonces, Briceño dirá, profesor, eso me lleva al concepto de la actividad de aprendizaje número 1, modalidad presencial, cuando usted hablaba y decía, mencione usted cuáles son las actividades de un sistema de información. ¿Alguien me puede decir cuáles son las actividades de un sistema de información? Porque tienen actividades. ¿Qué actividades realiza un sistema de información? ¿Alguien recuerda? Esto lo deben de saber, jóvenes. Prepárense para la semana 17, hago un paréntesis. En la semana 17, ustedes, señores, yo no hago la clase, lo hacen ustedes. Y es muy probable que en la semana 17, estamos hablando de una semana antes de finalizar el mes de septiembre, que termina nuestro ciclo, la clase va a durar desde las 8 de la mañana, probablemente, hasta las 10:30, que son básicamente las 3 horas académicas que tenemos programadas. Creo que es 10:30 o 10:50, no recuerdo exactamente.
pero va a durar 3 horas, porque en ese día lo que voy a hacer es darles la opción de compartir pantalla y ustedes van a tener que explicar y sustentar la documentación que están haciendo. O sea, por algo les he pedido un informe de proyecto. Ese informe tendrá que ser, digamos, expuesto por cada uno de sus integrantes. Les digo esto para que tomen sus precauciones, para que vean el tema de máquinas, para que vean el tema de conectividad y, naturalmente, ese día el grupo de diseño, ellos internamente coordinarán quién va a darle el pase a quién para que pueda continuar con la explicación de ese sistema. Entonces, ese día, ¿cómo voy a evaluar yo? Pues, primero el tema, el contenido, la estructura del trabajo, la documentación y, naturalmente, la exposición. Y la nota de exposición no solamente se va a dividir en hacer una lectura del documento, sino básicamente que ustedes me expliquen qué es lo que han realizado, de qué manera, y va a haber un punto importante que es la ronda de preguntas. Entonces, yo te puedo preguntar cualquier concepto relacionado al curso de Ingeniería de Requerimientos. Y si hablamos de concepto, ya hemos hablado bastante de teoría. Entonces, puede ser que ese día está de repente, no sé, Flores o Briceño exponiendo, y le digo, señor Briceño, mencióneme usted, ¿qué actividades realiza un sistema de información de tipo transaccional? Entonces, ya tiene que estar en la capacidad de responder y decirme cuáles son esas actividades. Si naturalmente no tiene el concepto, yo puedo entender de que no se ha preparado y que no domina bien. Y claro, le resta puntos a su exposición, ¿no? A ver, alguien me comenta por el chat que me dice, pues, que dice, ¿se puede hacer una base de datos relacional asociado a un dashboard para gestión de los datos con un sistema OLTP o tiene que ser sí o sí con sistema LOB? En realidad, pues, depende del tipo de información que la empresa requiera. Si es información descriptiva actual, pues tranquilamente lo puede hacer con un sistema OLTP. Pero si es un análisis para hacer un análisis, digamos, descriptivo de data histórica que maneja la empresa, pues créeme que lo que más se ajusta a este tipo de sistemas, pues es su sistema OLAP. Me dan un minuto, voy a compartirles un ejemplo de, un minutito, de lo que es un requerimiento LAB, para que más o menos ya tengas la idea de a qué me refiero cuando hablo de un sistema LAB. Creo que el tema de sistemas ULTP está claro, ¿verdad? ¿Sí? En lo que son sistemas transaccionales, eso está claro cuando hablamos, hemos estado hace un momento explicando de lo que es un sistema transaccional. Eso sí está claro que a estas alturas tiene que quedar claro que es un sistema transaccional. ¿Alguien me puede decir el ejemplo a qué se refiere con un sistema transaccional? Es con la interacción con la base de datos. Puedes insertar. Insertar, Claro, actualizar, básicamente, eliminar también. ¿ven ahora mi blog de notas, mi pantalla? Sí. Ok, ya, listo. Entonces, que quede claro, señores, que quede claro. Un código para la base de datos. A ver, un favor. Que quede claro que un sistema OLTP, ¿sí? Todos, por favor, no se olviden, ¿eh? Un sistema OLTP, un sistema transaccional, se implementa en función a 4 tipos de transacciones que necesita el usuario ejecutar en un sistema. ¿Cuáles son? Inserción de datos, o sea, insert, actualización de datos, update, eliminación de datos, delete y consulta de datos. Queries, es decir, uso de la instrucción select. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú sabes que en un sistema va a haber insert, update, delete y select, así, a ojos cerrados, eso es un sistema de tipo transaccional. Es un sistema de tipo OLTP. ¿Qué me dice por acá Cruz? Diseñado para recolectar, almacenar, modificar todo tipo de información generados por las transacciones. Así es, efectivamente, Cruz. O sea, eso es un sistema transaccional. Cuando requiero hacer transacciones, cuando quiero insertar, quiero guardar, quiero eliminar y quiero mostrar información. Cuando tenemos esas 4 características, pues naturalmente estamos hablando de un sistema transaccional, es decir, de un sistema de tipo OLTP. Llámese un software de escritorio, llámese una aplicación web o llámese una aplicación móvil. Señores, preguntas hasta aquí. ¿Estamos claros con el concepto de sistema OLTP? Confírmenme, por favor. ¿Estamos claros con el concepto de un sistema OLTP? Esto es importante que lo sepan antes de continuar con otros conceptos. ¿Estamos claros hasta aquí, creo, no? ¿Sí? ¿Diseño? Ok.
Por lo menos que me diga uno que sí, me voy contento, porque sé que naturalmente, al menos de todo lo que hemos hablado, está quedando claro esa parte. 2, que un sistema transaccional necesita sí o sí de una base de datos, porque necesitamos almacenar la información en un contenedor, y este contenedor me lo ofrece un database. ¿Estamos claros? Ok. Se fue la huella ya. Y que naturalmente un sistema OLTP, es decir, una base de datos, ¿qué hay detrás? Un conjunto de tablas. Y que esas tablas se crean en función a los procesos de negocio que voy a sistematizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, ¿qué tablas voy a colocar en una base de datos? Depende del análisis que tú hayas realizado de la empresa. Depende del proceso de negocio que tú pretendas sistematizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Briseño. Cuando decías Briseño, me decía, profesor, no sé si creo la tabla, o voy a tener la tabla recarga de saldo, tengo que tener el usuario, tengo que tener el pasajero, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan? ¿Qué estaban haciendo ustedes ahí? Análisis de datos. Estaban identificando el tipo de información que tendría que almacenar ese supuesto sistema, esa supuesta aplicación web en un futuro, porque todavía está en fase de análisis y diseño, y ustedes estaban ahí básicamente en el MER, identificando primero las entidades. Y con esto respondo a Flores cuando le decía primero la media y luego el zapato. Es decir, yo primero identifico el proceso de negocio, punto 1, tengo que tener claro el proceso, conocerlo, entenderlo, de qué manera trabaja, qué usuarios son los que van a intervenir en ese proceso, qué tipo de información se maneja, cuál es la interacción que va a existir entre el usuario y el sistema, y tener claro básicamente qué tipo de documentos se van a manejar en ese proceso. Porque si a mí me dicen Castañeda implementa un sistema de pagos y planilla para el personal, pues tengo que primero solicitar, digamos, en una primera instancia, oye, muéstrame cuál es la planilla. Quiero saber qué datos o qué información manejas en una planilla. ¿Qué datos manejas en una boleta de pagos? Ah, aquí están los datos del empleado. Sí, ¿qué tipo de información registro ahí? Descuentos, aportaciones, el sueldo. Entonces tengo que identificar esa información y necesito los documentos. Si no, ¿cómo analizo? Sino cómo sé qué columnas, qué campos, qué atributos va a tener mi entidad. Entonces, primero es el proceso de negocio. Entiéndelo, compréndelo. Tienes que tener claro de qué manera funciona el proceso de negocio, quiénes son los actores que intervienen, qué tipo de información se maneja. Si eso lo tienes claro, perfecto. Ahora aplique el modelo de entidad-relación. Se supone que tú tienes que a esas alturas del partido, cuando tú estás haciendo un sistema transaccional, tú tienes que tener clara la teoría. Tienes que saber qué es el MER, qué es una entidad, qué es un atributo, cuáles son los tipos de atributos, qué implica una relación entre entidades, qué implica o qué representa la cardinalidad entre entidades. Si tú tienes claro la teoría, tienes claro el concepto, tienes claro las definiciones, vas a poder aplicar con éxito un modelo de entidad-relación. Pero si estás como Figueredo, estás en duda, que sí, que no, o sea, estás dudando, y por ahí de repente no tienes claro el concepto entre un término y otro, pues naturalmente puedes cometer el error de que un dato lo termines convirtiendo en entidad o una entidad en un atributo y viceversa. Y claro, eso sí sería, pues discúlpeme, un arroz con mango, ese modelo de entidad-relación, ¿no? Una ensalada no sé, porque definitivamente pues estás, en este caso, confundiendo los términos y no vas a poder identificar ni relacionar tus entidades de forma adecuada. Entonces, ¿hay un orden? Pues sí, primero identifica las entidades. Mi señor decía, profesor, ya tengo más o menos claro cuáles son mis entidades. Pues bien, mi señor, ahora identifica qué relación hay entre esas entidades. Y eso es lo que ustedes han hecho en su trabajo. Primero, reconocer las entidades. 2, ver qué entidad con qué entidad guardan relación. 3, han visto el tema de la cardinalidad. Y probablemente como siguiente paso, o el último, digamos, a representar, pues serían los atributos. Ok, tengo claro que tengo que tener la tabla, o la entidad, perdón, pasajero, porque todavía estamos en el modelamiento. Cuando pases a SQL, ya pasas a la fase de implementación, de codificación. Ahí ya no dirás la tabla, no dirás, perdón, la entidad pasajero, dirás la tabla pasajero, la tabla usuario, la tabla recarga de saldo. ¿Me dejo entender? Entonces, ya cambia la denominación. Y naturalmente, frente a ello, pues, si bien es cierto, estamos todavía en la parte de modelamiento, hay que identificar los tipos de atributos que yo voy a considerar en cada entidad, ¿no? En este caso, ¿qué datos necesitas guardar del pasajero? Sus apellidos, sus nombres, su documento de identidad,
de repente el distrito en el que vive, la dirección, etcétera, etcétera. Eso sale, digamos que los atributos salen dependiendo del tipo de información que el cliente, o en este caso la empresa, necesite almacenar de sus entidades. Entonces, en función al tipo de información, tú dices, ok, estos atributos debo de considerar en mi base de datos y lo tendrás que dosificar en cada una de las tablas que hayas creado. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? ¿Con toda la explicación? ¿Se entiende? Bueno, en todo caso, si esto está claro, lo otro que hay que tener en cuenta es que en un sistema transaccional hay actividades. Sí, ¿cuáles son las actividades de un sistema, digamos, transaccional? Input, entrada de datos; process, procesamiento de datos; storage, almacenamiento de datos; output, salida de datos. Y existe una quinta actividad que es la retroalimentación o feedback. Es decir, cuando los datos que han salido vuelven nuevamente a ser ingresados en el sistema, hay un feedback, hay una retroalimentación. ¿Por qué hago esta explicación? Porque en la calculadora, ¿cuáles son las actividades que realiza esa pequeña aplicación, ese pequeño programa? A ver, ¿alguien me puede decir qué actividades se realizan? Primero, entrada de datos, ¿sí? Hago un input. Así es. 2, cuando hago clic en el signo igual, estoy haciendo un procesamiento de datos. Exacto. Acuérdate que el procesamiento implica cálculos, o sea, realizar cálculos. Cuando la aplicación hace un cálculo, hace una sumatoria, una multiplicación, una división, ¿qué está haciendo? Está procesando los datos que él ha capturado en la fase del input, en la fase de entrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué yo digo que la calculadora no es un sistema? Porque esa calculadora no tiene acceso a un database, no tiene acceso a una base de datos. Entonces, los datos que han sido ingresados se procesan internamente, pero no se almacenan. Profesor, entonces ahí no hay storage, no hay almacenamiento. No. Hay input, hay entrada, hay process, hay procesamiento y hay output inmediatamente. Porque cuando tú haces clic en el signo igual, lo primero que hace el programa es te muestra el resultado. O sea, genera una salida, genera un output de información. Entonces, en este caso, una aplicación, digo aplicación de escritorio, no sistema, solamente trabaja con 3 actividades. Hace 3 actividades: entrada de datos, procesamiento de datos y salida de datos. La diferencia entre una aplicación y un sistema es que un sistema de información lleva a cabalidad el storage, el almacenamiento de datos. ¿Y dónde lo realiza? Pues en una base de datos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Perfecto, qué bueno. Qué bueno. Atendiendo, y me voy al chat de Zoom, atendiendo a la pregunta que me formuló, ¿dónde está? Ok, Cruz, Jorge Luis, atendiendo a la pregunta de si una base de datos relacional puede conectarse a un dashboard. Sí, pero va a depender de qué tipo de requerimiento sea. Y por eso les estoy mostrando, mira, este blog de notas. Que aquí tengo una serie de requerimientos. Vamos a ver estos requerimientos y cuando tú en alguna vez, en alguna oportunidad en tu vida a nivel profesional, veas este tipo de requerimientos, digas, ups, esto no es un sistema OLTP, esto no es un sistema transaccional, esto es un sistema OLAP. Y habrá que identificar dentro de esos requerimientos si es una solución de tipo Business Intelligence, si es una solución de tipo Business Analytics o es una solución de tipo Big Data. ¿Correcto? Vamos a ver. Esto es información de una agencia de viajes y dice lo siguiente. Tienen 5 requerimientos. Vamos a leer los 5 primeros requerimientos para poder identificar que este tipo de información que requieren ya no lo trabaja un sistema transaccional. Por ejemplo, dice, número 1, se desea obtener el número total de viajes programados en el tiempo, de forma anual, trimestral, mensual, semanal y diaria, por cada aerolínea, por continente de origen, por país de origen. Es decir, acuérdate que en el mundo hay 5 continentes y obviamente cada continente alberga un conjunto de países. Entonces ellos quieren tener ese tipo de información, quieren saber cuántos viajes programados tienen en el tiempo, o sea, cuántos viajes han habido programados, por decir, en los últimos 5 años, en el último trimestre del año 2019, o de repente quieren saber el número de viajes programados en el mes de enero, febrero, antes de la pandemia. Quieren de repente obtener el número de viajes programados en la primera semana o segunda semana de enero, o quieren saber de repente cuántos viajes programados específicamente se dieron el día, por ejemplo, 15 de diciembre de 2019, fechas más o menos en donde el COVID-19 empezó a tomar presencia en el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente esa información la necesitan para poder hacer un análisis.
Pero si tú te das cuenta, esto es información no presente, es información histórica. Entonces Cruz dirá, profesor, entonces significa que la empresa debe de contar con una base de datos relacional. Sí. Y acá, por favor, que quede claro, para hacer un sistema OLAP, la empresa necesita de datos históricos. Se supone que la empresa ya debe tener una base de datos transaccional, porque ese va a ser el punto de partida para poder implementar un data mart, para poder implementar un data warehouse, es decir, para poder implementar una base de datos dimensional. Ya no es relacional, es dimensional. Estos son otros conceptos que lo van a ver con más detalle en el curso de inteligencia empresarial. Pero insisto y repito, tienes que tener la base, que es básicamente los conceptos que estamos viendo en el curso de ingeniería de requerimientos y naturalmente también diseño de base de datos. Estos son cursos claves para poder entender más adelante qué cosa es un sistema OLAP. Entonces, aquí claramente yo me doy cuenta que este tipo de información es información histórica y me están pidiendo no solamente el número de viajes programados, no solo en el tiempo, sino por continente, por país de origen, por ciudad de origen. Y también hablan del continente de destino, porque naturalmente en una programación de vuelo, una programación de viajes, hay una ciudad de origen y hay una ciudad de destino. Hay un punto de partida y un punto de llegada. También quieren saber cuál es el país de destino en función al número de viajes programados, por qué ciudad de destino, el tipo de vuelo, cuántos viajes han habido por tipo de vuelo. Acuérdate que hay tipos de vuelo, comercial, ejecutivo, etc. Y también por estado de itinerario. ¿Por qué se refiere, profesor, por estado de itinerario? Porque naturalmente una programación de viaje o un itinerario de viaje también puede ser cancelado, así como está activo, también se puede anular. Esto pasa así, generalmente cuando uno va al aeropuerto, a veces las aerolíneas suelen cancelar sus vuelos que ya han estado programados con anterioridad. Y estos vuelos muchas veces suelen ser anulados por decisión, por un tema de repente de mantenimiento, por un tema no sé, de logística en el aeropuerto, por un contratiempo de llegada en algún avión. Entonces, frente a algún contratiempo, se determina o se anula, en este caso la programación, o se hace una reprogramación. Si estaba programado el vuelo, por decir hoy, 28, vamos a ponerlo como ejemplo hipotético, 28 de julio del 2020, había programado un vuelo, por decir, de Lima, no sé, a Chiclayo, a las 2 p.m., 2 de la tarde, por X motivos, de repente por un tema de logística o por un tema de retraso, el vuelo se termina anulando y se reprograma para las 4 o 5 de la tarde. Y tú dirás, sí, pero voy a llevar un retraso ya de 3 horas. Sí, pero es que la aerolínea, por algún problema, por algún motivo externo, que no lo pueden ellos manejar, han decidido hacer una reprogramación, por ejemplo, del viaje. ¿Se entiende? Entonces, aquí naturalmente el tipo de información que ellos quieren analizar son datos históricos. Ellos quieren analizar información que la empresa en algún momento manejó. 2. Se desea obtener el importe total de ingresos generados de los viajes programados. Ellos quieren saber cuánto es el dinero que han captado según los viajes que ellos han programado en el tiempo, incluso por aerolínea, por continente, por ciudad, por país, tanto de origen como destino, por tipo de vuelo y por itinerario de vuelo. ¿Para qué? Para yo finalmente como gerente saber decir qué ciudad me es rentable programar vuelos. Oye, mira, ¿sabes qué? No programemos vuelos más a Chiclayo porque no me es rentable. Programemos más al Cusco. Es decir, si hablamos de vuelos nacionales. Y si hablamos de vuelos internacionales, pues determinar cuál es la ciudad, digamos, donde hay más acogida de turistas y donde naturalmente pues requieren el servicio de traslado de pasajeros. Entonces, en función a la información histórica que yo tengo en mi base de datos transaccional y que ahora va a estar en un data mart o en un dashboard, voy a poder analizar y tomar decisiones en función a la información histórica que me muestre este sistema de tipo OLAP. ¿Se entiende hasta aquí, más o menos? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, cuando hablamos de un análisis descriptivo, cuando hablamos de un análisis histórico de la información ya existente que maneja la empresa, pues naturalmente estamos hablando de un sistema de tipo OLAP. Ya no estamos hablando de un sistema transaccional. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Y si nos podemos dar cuenta, los otros requerimientos, el requerimiento 3, 4, 5, 6, son una serie de requerimientos, pero son requerimientos, si tú te das cuenta ahí en pantalla, de datos históricos. Por ejemplo, en el caso de esta aerolínea, ¿hay cuántos requerimientos? Hay 20 requerimientos que ellos necesitan tener a la mano del nuevo sistema que vamos a implementar. Y naturalmente, este sistema no es un sistema transaccional, es un sistema OLAP. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí o no? Bueno,
Entonces, solamente era para compartir esa parte, para que ustedes puedan observar. Aquí lo importante de toda esta teoría, que ustedes por favor les solicito que revisen, ya, yo siempre cuando hago mi material leo y trato de sintetizar. Me voy a ir al punto importante, vamos a irnos acá. Dice, modelado del caso de uso de negocio. En este caso, aquí hablan de un proceso. Dice, los procesos de negocio analizados en el IPD. ¿De quién están hablando? Están hablando del Instituto Peruano de Deporte, ¿correcto? Este es un caso del IPD. Dice, fueron los siguientes, le he puesto en negrita, la gestión de inscripción y la gestión de asistencia. Me están hablando de dos procesos fundamentales que maneja el Instituto Peruano de Deporte. Primero, la gestión de inscripción de participantes y dos, la gestión de la asistencia. Luego me dice, estos procesos fueron elegidos por ser los de mayor importancia con problemas en su gestión. La gestión de estos procesos actualmente se realizan de forma manual. Si te das cuenta aquí, ya me está diciendo cuál es la deficiencia que existe dentro del IPD, que naturalmente manejan su información de forma manual. Por lo tanto, dice, toda esta información no se almacena de una manera apropiada, de una manera óptima. Esto, dice, hace difícil la tarea del proceso de inscripción de los participantes y el manejo de la información. Es decir, lo que están haciendo acá es una descripción de la deficiencia que tiene la empresa con respecto a su proceso de negocio. Cruz por ahí escuchará y dirá, profesor, entonces, para yo poder hacer un sistema, tengo que basarme en la descripción del problema del negocio. Pues sí, por eso es importante que ustedes identifiquen cuáles son los procesos comerciales donde hay deficiencias y donde se requiere la automatización o sistematización o virtualización del proceso. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, para lo que es la metodología RUT, tú tienes que tener claro esto, planteamiento del problema, porque de aquí tú vas a tener que identificar cuáles son los actores del negocio. Y en UML, en la metodología RUT, los actores del negocio se representan a través de un actor de palo, como tú lo ves acá, o sea, a través de un muñequito. Lo que hay que hacer en UML es, ese actor, tenemos que identificar cuáles son los tipos de actores que trabajan, o perdón, que forman parte de ese proceso. Por ejemplo, en este caso, intervienen dos actores. Primero es el apoderado o el padre de familia y dos es el participante. Profesor, ¿por qué se le pone BIA de la palabra business actor, es decir, actor del negocio? Lo que voy a colocar al costado es el rol, la función que realiza cada actor. En este caso, el padre o apoderado tiene como principal rol realizar el proceso de inscripción de participante de su menor hijo. ¿Cuál es el rol o la función que cumple el participante dentro de este proceso? Pues naturalmente participar en los distintos talleres deportivos que ofrece el IPD. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Entonces, si ustedes van a hacer un sistema basado en la metodología RUP, lo primero que tienen que hacer, jóvenes, es esto. Describan líneas arriba cuál es la deficiencia que tiene la empresa con respecto a sus procesos comerciales que se pretenden en un futuro sistematizar. Ese es el primer punto clave. Dos, identificar cuáles son los business actors, cuáles son los actores del negocio. Tres, identificar qué roles cumple cada uno de ellos. Esto es fundamental. Luego viene la descripción de los casos de uso del negocio. Es decir, aquí tú tienes que identificar cuáles son los casos de uso que vas a tener que modelar dentro de este proceso. Alguien dirá, profesor, el caso de uso, ¿cómo se representa en UML? A través de un elipse. No es un círculo, es un elipse. Y naturalmente este caso de uso debe hacer referencia al business process a sistematizar. Es decir, debe hacer referencia al proceso de negocio que pretende automatizarse. En este caso ya lo hemos identificado, son dos. ¿Por qué se le pone CUND? Por el término caso de uso del negocio. De ahí el término CUND. ¿Y qué pongo? CUN-bajo, el primer proceso es gestionar la inscripción y el segundo proceso es gestionar la asistencia. Briseño, dirá, profesor, ¿estos procesos dónde los encontré? Aquí, Briseño, en el modelado del caso de uso de negocio. O sea, en la descripción del problema, por así decirlo, del caso, tú aquí tienes que haber ya identificado cuál es tu proceso a sistematizar. En el caso de Briseño, pues el proceso será la recarga de saldo de tarjeta. Ese es el proceso que ya requiere automatizar para esta empresa denominada SIT. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, cada uno en sus proyectos, es identificar cuál es el o los procesos de negocio que se pretenden sistematizar. Como siguiente punto, naturalmente hay que hacer una descripción de cada proceso para entender en qué consiste. En este caso, el gestionar la inscripción implica, dice,
que el caso de su negocio y se permite registrar al participante en los talleres del IPD. O sea, el proceso gestionar inscripción dice que consiste o va a permitir el registro del participante en los talleres deportivos del IPD. O sea, en eso se basa. Listo, ya lo tenemos claro. 2, gestionar la asistencia. El proceso PUM, gestionar asistencia, tiene que ver con el proceso que va a permitir llevar un adecuado control, dice, de la asistencia del participante. O sea, dentro de este proceso, gestionar asistencia consiste básicamente, dicen, llevar un control de los participantes que asisten a estos talleres deportivos. ¿Entiende? En el caso de Briseño, pues será PUM, proceso de recargar saldo de tarjeta, y ya tendrá que decir acá. En este caso de uso del negocio, permite la recarga del saldo de tarjeta de los usuarios del sitio. Listo, así es sencillo. Entonces, es primero identificar el proceso y 2, hacer una descripción del mismo. Una vez que tú tienes claro eso, viene recién el DECUM, el diagrama de caso de uso del negocio. Atención, señores todos, por favor. ¿Qué hacemos aquí? Trasladamos todo lo que colocamos en el cuadro de los actores, que ya sabemos que son 2, y los casos de uso, que ya sabemos también que son 2, los voy a representar de esta manera. Y digo, muy bien, ¿quién gestiona la inscripción? El apoderado. Esta inscripción, ¿a quién corresponde? Al participante. Ok, el apoderado, ¿qué va a hacer? Pues va a tramitar lo que es también el tema de la asistencia de su participante, va a ser el monitoreo. Entonces ya tengo acá el diagrama de caso de uso de negocio, que es básicamente la relación entre los actores y los casos de uso identificados. En el modelado del análisis, también conocido como MAN, pues aquí lo que yo debo hacer es la descripción de los trabajadores, es decir, yo debo de colocar acá cuáles son los actores del negocio, pero ojo, ya no se llaman business actor, se llaman worker actor, que son los colaboradores del negocio, ojo con eso. Y naturalmente, si te das cuenta, el icono cambia. Mira, 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 mira acá. El actor del negocio es simplemente un muñequito de palo. Cuando el stakeholder, en este caso el actor, forma parte de la empresa, o sea, es un empleado, un colaborador, es un stakeholder interno, porque está dentro de la empresa, estos se representan de esta manera. En el caso de Rational Rose, es un círculo y dentro del círculo se encuentra el muñequito. ¿Correcto? En este caso, ¿cuáles son los actores del negocio, los colaboradores, los empleados? Son 2, el técnico deportivo y el promotor. En este caso, el técnico deportivo tiene una función, dice, es el empleado encargado de inscribir al participante, es el que va a impartir las distintas clases o los talleres deportivos y también realiza el control de asistencia de los participantes. O sea, el técnico deportivo hace 2 cosas. Primero, imparte los talleres y 2, lleva el control de la asistencia de sus participantes. El promotor es otro actor del negocio, en este caso es un worker, es un trabajador, y este es el encargado, dice, de realizar las programaciones de los talleres deportivos, es decir, es el que lleva a cabo la programación de estos talleres, y naturalmente asigna los complejos, básicamente, cuando habla de complejos está hablando de los locales, es decir, a qué complejo está, digamos, asignando un taller, porque ustedes tienen que entender que naturalmente el IPD maneja talleres, y estos talleres pues se llevan a cabo en determinados complejos deportivos. Entonces, hay que asignar no solamente el taller, sino también en qué local o en qué sede se van a llevar a cabo estos talleres. ¿Quién es el responsable de hacer esta programación? El promotor. Entonces, tú lo que vas a hacer acá es identificar el actor del negocio y describir qué actividades hace cada uno de ellos. En eso consiste la fase del modelamiento. Luego viene la descripción de las entidades del negocio. Alguien dirá, profesor, ¿qué son las entidades del negocio? Son básicamente los documentos que manejan ese proceso. Por ejemplo, la ficha de inscripción es un documento, por lo tanto es una entidad del negocio. La declaración jurada, que es otro documento que también se trabaja en ese proceso, la emisión de un carnet y la presentación de un documento de identidad, en este caso es el DNI. Si te das cuenta, tenemos 4 objetos en este proceso. Dice, las entidades del negocio, también conocido como business entities, son cualquier medio o mecanismo empleado para facilitar el manejo de la información, ya sea tanto para la captura, almacenamiento, procesamiento y transmisión de la misma. En la ficha de inscripción, dice, es un documento elaborado por el IPD, o sea, lo hace el Instituto Peruano de Deporte, en el cual se registra, dice, los datos del participante, ¿no? Que va a participar en algún taller deportivo. ¿Qué significa? Que a través de este documento se registran los datos del participante. ¿Es un objeto? Sí.
¿Lo tengo que analizar y representar en el modelamiento? Sí. El otro documento es una declaración jurada, que es básicamente un documento que lo proporciona la institución, en el cual dice se va a dar la veracidad a manera de juramento por las autoridades, tanto administrativas o judiciales, y que va a ser firmado por el apoderado. O sea, como es un menor de edad, quien llena la declaración jurada, pues el apoderado, y lo hará en ese documento. El carnet, pues es el documento que también lo elabora el IPD y se le otorga al participante, dice, para que éste pueda ingresar o acceder no solamente al complejo deportivo, sino también para que se pueda identificar antes que ingrese al taller deportivo al cual se ha inscrito. O sea, es un documento fundamental porque lo va a identificar, el carnet. El otro documento, pues es su DNI, que es básicamente el documento nacional de identidad que utilizamos aquí en Perú, que es para identificar a cada persona dentro del territorio peruano y que es requerido al apoderado, o sea, es requerido por el padre para poder inscribir al participante en los talleres deportivos. Si no presenta DNI, pues ¿cómo digamos, lo registramos? ¿Correcto? Entonces, ¿es importante ese documento? Sí. ¿Forma parte del proceso? Sí. ¿Y tengo que hacer una descripción, profesor, por cada documento? ¿Lo tengo que hacer? Sí. Si tú estás haciendo la recarga de tarjetas, pues aquí un documento sería, un objeto sería la tarjeta en este caso de SIT, ¿correcto? Y hay que hacer una descripción. De repente también el DNI. Entonces tú tienes que analizar cuáles serían esos objetos o esos documentos o medios probatorios que van a formar parte, pues, de las entidades del negocio, ¿correcto? Una vez que tú has hecho eso, recién haces una descripción del caso de uso de negocio, colocas el nombre del proceso, gestionar inscripción, colocas el objetivo que buscas con este proceso, pues gestionar el registro del participante en algún taller deportivo, actores que intervienen, el padre o el apoderado en este proceso de gestionar inscripción, lo hace el apoderado, quien registra la inscripción, lo hace el técnico deportivo, esto es un colaborador. Incluso me dice si debe haber una precondición, es decir, si debe haber una precondición antes de llevar a cabo el proceso. Pues acá me dice que el participante podría haberse preinscrito o separar incluso una vacante con anterioridad. Es decir, el participante para que haga su inscripción puede incluso haber antes de una prevacante, ¿no? Una solicitud de vacante. Profesor, ¿en qué se refiere el flujo básico? El flujo básico pues tiene que ver básicamente cuando hago la descripción paso a paso, acá tú describes paso a paso cómo interactúa cada uno de los actores del negocio, ¿correcto? Por ejemplo, punto 1 dice, en el caso de uso comienza cuando el padre, acá me está narrando cómo empieza el proceso, dice, cuando el padre o apoderado se acerca al complejo deportivo, primero. 2, el padre o apoderado solicita una inscripción. 3, el apoderado debe ser mayor de edad para poder realizar la inscripción. 4, el técnico le va a solicitar, el técnico deportivo le solicita que presente su DNI. 5, el padre o apoderado brinda el DNI, o sea, presenta el DNI. 6, el técnico deportivo brinda la fecha de nacimiento, o sea, perdón, valida la fecha de nacimiento, o sea, va a verificar si realmente eso no es menor de edad. 6, el técnico registra los datos personales, en este caso del apoderado y del participante. Luego, el técnico deportivo le solicita el DNI del participante. O sea, no solamente es el DNI del apoderado, también tiene que validar el participante. ¿Por qué? Porque un menor de edad no puede ser apoderado de otro menor de edad. Me dejo entender, por eso es importante que presenten ambos su documento nacional de identidad. 9. El padre o apoderado le brinda el DNI al participante, es decir, el apoderado brinda su DNI. 10. El técnico deportivo debe verificar la fecha de nacimiento del participante y si es que tiene algún parentesco, pues también forma parte del proceso. 11. El técnico deportivo registra los datos del participante, o sea, una vez que ya tiene toda esa información, los registra. 12. El técnico deportivo le pregunta a qué disciplina se va a inscribir. O sea, una vez que ya registró los datos, le dice, muy bien, ¿a qué disciplina va a participar su menor hijo, o en este caso, el participante, ¿no? 13. El padre le informa la disciplina a participar. O sea, él dice finalmente a qué taller lo quiere meter, si es fútbol, básquet, natación, en fin, dependiendo del taller que ofrece. 14. El técnico deportivo registra los datos de la disciplina y también emite una declaración jurada. El padre acepta y firma la declaración jurada y luego el técnico deportivo confirma la inscripción. Es decir, dice, muy bien, ya llenó los datos, ya validó, queda inscrito. ¿Qué hace después el técnico? Le entrega el carnet, que es básicamente el documento con el que va a permitir el ingreso del participante al complejo deportivo. Y 19, el padre recibe el carnet y finaliza el proceso.
Así como hay una precondición, también hay una postcondición. Y aquí la postcondición es que el participante podrá asistir a su taller deportivo al cual fue inscrito. Claro, si se lleva a cabo todo este proceso, ya va a poder asistir, ¿no? Si no, pues imposible que lo dejen entrar. Pero, profesor, ¿para qué tengo que detallar toda esa información? Mira mi pantalla, para que ustedes después hagan lo que se llama el diagrama de caso, el diagrama de actividades. Es decir, ¿de dónde salen estas actividades? Del análisis que tú has realizado en el diagrama de caso de uso. Es decir, tú aquí lo que vas a hacer es representar todo el flujograma. ¿Y qué haces? Colocas los dos actores, colocas el apoderado, colocas el técnico deportivo, ambos son business actor, y luego lo que yo hago, coloco el inicio y voy empezando a colocar cada una de las actividades que se dieron en el cuadro anterior. En este caso, si el apoderado se acerca al complejo deportivo, solicita la inscripción. ¿A quién le solicita? El técnico. ¿Qué hace el técnico? Solicita el DNI. ¿Qué hace el apoderado? Brinda su DNI. Y aquí debajo colocamos el objeto, en este caso, el documento que es el DNI. Luego, ¿qué hace el técnico? Valida la fecha de nacimiento y aquí hay una condición, ¿no? Y él se pregunta, ¿es mayor de edad o no? Si no es mayor de edad, es decir, en este caso, ¿es mayor de edad? ¿Sí o no? No, no lo es. Si no lo es, entonces finaliza el proceso. ¿Es mayor de edad? Sí, sí es mayor de edad. Ok, entonces se registran los datos personales. ¿Aquí de quién están hablando? ¿Validación de quién, profesor? ¿Del participante o del apoderado? Aquí están hablando del apoderado. El apoderado tiene que ser mayor de edad. Si este no es mayor de edad, simplemente no se registra, no se cumple el proceso, finaliza. ¿Es mayor de edad? Sí, ok, registra sus datos. Luego, ¿qué hace? Le solicita el DNI del participante. Le dice, muy bien, ¿dónde está el DNI del participante? Él le brinda, tenga, aquí está. Esto lo hace el apoderado. ¿Qué hace luego el técnico? Valida la edad del participante. Pregunta, ¿eres mayor de edad? ¿Sí o no? Si es mayor de edad, no lo puede inscribir, porque los talleres solamente son para menores de edad. Dice, no, no es mayor de edad. Ok, entonces vamos a registrar sus datos. Ingresa sus datos, pregunta por qué disciplina va a participar, y luego el apoderado elige la disciplina. Naturalmente, después registra los datos de la disciplina y le entrega lo que es la declaración jurada. El apoderado acepta y firma la declaración jurada. Esto implica que haya un objeto, en este caso un documento, y se representa de esa manera. Luego, lo que va a hacer el técnico es confirmar la inscripción. Le va a decir, sí, correcto, ya está registrado, y luego le entrega un carnet. Finalmente, el carnet es recibido por el apoderado y ahí está el objeto y finaliza la actividad. Si se dan cuenta, todo lo que detallé acá, jóvenes, en la parte superior, si ustedes se dan cuenta, todo lo que hice aquí en este cuadro, me ha servido de insumo para poder elaborar lo que se llama el diagrama de actividades, que es básicamente la descripción entre cada una de las interacciones entre ambos actores. Y aquí tengo el business actor y tengo el worker actor, ¿correcto? Una vez que hemos hecho eso, pues viene el diagrama de caso de uso del sistema. El anterior fue del negocio, ahora viene el sistema, pues están los actores, y aquí yo voy a colocar qué interacciones va a hacer cada usuario con el sistema. Por ejemplo, el sistema tendrá una opción que diga consultar disciplinas, consultar los complejos, consultar las programaciones. Él también va a poder hacer su preinscripción. Estas son las actividades que supuestamente debería de hacer el ciudadano o el participante con la aplicación. Y por el lado del colaborador, del empleado, con respecto a la aplicación, él debe confirmar la inscripción, la preinscripción y registrar la asistencia. No hay más que hacer en el sistema que no es de esta manera. Naturalmente, este diagrama de caso de uso del sistema también tiene una descripción que hay que elaborar, hay que plasmar. Y luego viene el tema de los prototipos, que es básicamente ya la muestra de cómo sería la interfaz del supuesto sistema que vamos a implementar. Cada uno con sus respectivos procesos. Por ejemplo, acá tienen los datos del ciudadano, donde no hay un logueo, y en el caso del técnico, pues sí va a haber una validación, ¿no? Un logueo, un usuario, una contraseña, para que recién pueda acceder. Si hay un error en el logueo, pues le dice que el sistema debe mostrar que hay un error en la sesión y por lo tanto no lo deje ingresar. Y así yo tendría que ir analizando y viendo qué otras restricciones tendría el sistema o esa aplicación a futuro. Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos dado por concluido nuestra videoconferencia. No sé si hubiera aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, alguna observación, lo pueden hacer, pueden activar sus micros. Esto, jóvenes, ustedes lo van a ver mucho más a detalle en el curso de diseño de sistemas, sino que dada la naturaleza de nuestro curso, pues
son tópicos que yo les voy explicando para que ustedes tengan ya la percepción de lo que hay detrás de un sistema de información cuando aplicas metodología, en este caso UML. ¿Alguna consulta hasta aquí? Diseño, Gianmarcos, Fukuda, Alexander, Carrión. ¿Estamos más o menos claros? Bien, jóvenes, si no hay preguntas, voy a dar ya por finalizada la videoconferencia y en todo caso nos vemos el día de mañana. Si hubiera alguna otra pregunta que de repente por tiempo, no sé, o no lo tienen a la mano, lo pueden hacer por el chat de WhatsApp. Yo con todo gusto los atiendo si tuvieran alguna consulta. Bien, entonces no hay preguntas. Muy bien, jóvenes. Entonces, revisen el material. Un detalle. Van a encontrar en la plataforma un ejemplo que he subido en PDF, que es de un documento de un grupo de sus compañeros, que está corregido, pulido, revísenlo. Me he tomado la paciencia de incluso de hacer la introducción. También está la introducción, que en realidad creo que hay una parte que está en amarillo. Solo lo que está en amarillo tienen que cambiarlo de acuerdo a su proceso. Y el resto es prácticamente lo mismo en cuanto a lo que es la introducción. Lo que sí tienen que cambiar son sus objetivos, su planteamiento y todo lo demás. Tienen que revisar. Incluso el editable, el archivo en Word, lo pasé a través del grupo de WhatsApp. Por favor, revísenlo, mejórenlo, sus informes, porque finalmente eso se presenta en la semana 17. Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Estamos claros? Muy bien, jóvenes, entonces voy a dar por finalizada la videoconferencia. Nos vemos el día de mañana. Por favor, mañana no falten, porque vamos a continuar con el tema del modelamiento de nuestra base de datos y vamos a seguir diluyendo alguna duda o consulta que tengan respecto a ese modelamiento. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Chau, chau.